Aprendices, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión sincrónica del día de hoy. Una vez registrada su autorización, por favor, las personas que han ingresado y hacen falta por autorizar la grabación de la sesión, por favor, vayan al chat y autoricen, por favor, la grabación de la sesión de hoy. Muy bien, habiendo ya ustedes autorizado la grabación de esta sesión, iniciamos en debida forma. El día de hoy vamos a adelantar esta sesión sincrónica con el objetivo de desarrollar el resultado de aprendizaje, aplicar con transparencia las normas comerciales, tributarias y laborales y los procedimientos para el ciclo contable en un proceso manual y sistematizado, resultado que hace parte de la fase de planeación. Las pautas para el inicio de la sesión es que al inicio ustedes, por favor, apaguen sus micrófonos para que no nos cause ruido o interferencia. Una vez se termine la presentación, pues abrimos el espacio de dudas e inquietudes. La asistencia, el listado de asistencia será tomado pues con las personas que ingresen a la sesión del día de hoy. Con respecto a el resultado de lo que tiene que ver con la parte laboral, pues iniciamos entonces con el aspecto que tiene que ver con la nómina. La nómina es un documento de carácter interno, es decir, elaborado dentro de la empresa, que se elabora en forma periódica, regularmente en forma quincenal, en las empresas privadas. En el sector público se acostumbra a hacer la nómina mensualmente. El proceso de nómina pues involucra varios aspectos, varios departamentos de la empresa. Es una gestión importante dentro de las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes. De hecho, dentro del organigrama de algunas empresas hay un cargo denominado analista de nómina. Esa persona es la encargada de hacer pues periódicamente todo lo que tiene que ver con el análisis de la nómina, lo que se ha causado, los gastos, hacer reportes, indicadores con respecto al manejo y la gestión de la respectiva nómina. Empecemos entonces por algunas nociones básicas, y algunas de estas nociones las habían ustedes tenido oportunidad de conocer o de abordar con la instructora Yorabi Osorio, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista que tiene que ver con la manejo de personal y seguridad en el trabajo. Me compete a mí entonces enfocarnos en lo que es los aspectos contables y financieros del manejo de la nómina. Empecemos diciendo que un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal y directo a otra persona, ya sea natural o jurídica, bajo una continuada subordinación, cumpliendo unas órdenes y recibiendo por esa labor una remuneración, es decir, un pago, un reconocimiento económico. Hay diversas modalidades de contrato de trabajo, a término fijo, a término indefinido, a término indefinido inferior a un año, y hay también diversas modalidades de trabajo. Hay trabajo a destajo, hay salario, hay sueldo. Dentro de las partes que se involucran en una relación laboral, que hace parte de la órbita de la nómina, pues está el empleador, el patrón o patrono, y está el empleado o trabajador. Es aquel que presta su servicio personal bajo esas condiciones que la configuran como un contrato de trabajo. El contrato de trabajo también puede ser o por escrito o verbal. Dentro de estos conceptos básicos que tienen que ver con la nómina, hablemos de lo que se constituye o que constituye legalmente una relación laboral, es decir, cuando se presume de ley, cuando se entiende legalmente que hay una relación laboral. Pues son prácticamente tres aspectos, deben de concurrir todos tres para que se establezca una relación laboral. Primero, la jornada laboral, por la cual una persona hace una prestación de un servicio personal. Esa jornada laboral pues normalmente está establecido de 8 a 12 y de 2 a 6.
y pues debe ser regularmente 8 horas, ¿cierto? 8 horas es la jornada ordinaria. Debe haber una continua subordinación, es decir, el trabajador está al mando de atender los requerimientos, las órdenes, las solicitudes de un patrón, que es el que imparte esas órdenes. Entonces, en una relación laboral, el trabajador está subordinado a las órdenes, a los requerimientos que le haga ese patrón. Y hay también una retribución económica o remuneración, una remuneración periódica, es decir, debe haber un sueldo, un beneficio económico, un pago que se le hace al trabajador. Ya dijimos que esa remuneración periódica puede ser por década, es decir, cada 10 días, 14 días, o sea, catorcena, por quincena, cada 15 días o en forma mensual. Entonces, esa remuneración o retribución económica pues debe ser periódica. Comentábamos que en el sector privado pues se acostumbra que sea cada 15 días y en el sector público cada 30 días. Entonces, cada periodo pues se elaborará con la correspondiente quincena, ya sea cada 15 días, 2 quincenas, del primero al 15 del mes, la segunda quincena del 16 al 30 o 31 del mes, o en el sector público del primero al 30 del mes. Veamos ahora a continuación algunas reglas laborales, algunas reglas básicas, algunos principios que sustentan o fundamentan la relación laboral, según la normativa colombiana vigente. La jornada laboral ordinaria es de 8 horas, como ya dijimos. Cualquier tiempo que se trabaje adicionalmente a esas 8 horas, pues ya se considera que son horas extras, tiempo suplementario, y debe ser remunerado bajo otras condiciones distintas a la de la hora ordinaria. Segundo, las semanas de 6 días. Laboralmente se considera que las semanas de lunes a sábado, es decir, 6 días laborales. Algunas empresas acostumbran extender su jornada laboral una media hora en el día, es decir, entrar por ejemplo a las 7:30 o salir a las 12:30, para reponer 4 horas de trabajo, porque algunas empresas por norma general trabajan de lunes a sábado, pero el sábado hasta las 12 del día. Entonces esas otras 4 horas se reponen laborando de lunes a viernes media hora más, ya sea de 7:30 a 8 o de 12 a 12:30. Depende de las políticas de la empresa. Si la política de la empresa es trabajar el sábado de 8 a 12, pues esa será la jornada laboral, sin que el trabajador reponga ese tiempo en los días anteriores, es decir, de lunes a viernes. Ya es política de la empresa. Lo que es importante tener en cuenta es que el sábado se considera un día ordinario, es decir, que sería normal que una empresa labore un día sábado de 8 a 12 y de 2 a 6, porque el día sábado se considera un día ordinario, un día normal. Tercera consideración importante es que el mes se considera de 30 días. Laboralmente, el mes se considera de 30 días. Así tengamos meses, por ejemplo, febrero de 27 y algunos otros meses de 31 días, enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, diciembre, pues son días calendario de 31 días. Sin embargo, laboralmente el mes se considera de 30 días. Cuarta consideración importante es que el año se considera entonces de 360 días. Ya sabemos que el año civil es de 365 días. Sin embargo, como cada mes se considera de 30 días, pues laboralmente entonces el año se considerará de 360 días. Quinto punto, el mes se considera de 240 horas. ¿Por qué decimos 240 horas? Estamos considerando que son 30 días laborales al mes por 8 horas días que dijimos que era la jornada ordinaria. Entonces 30 días a razón de 8 días diarias, pues nos daría que el mes laboralmente se considera de 240 horas. Sexta consideración importante, sexto punto a tener en cuenta, es que el día domingo o día de descanso remunerado, es decir, el día domingo generalmente pues no se trabaja. El trabajo, el trabajador pues disfruta de ese día de descanso, sin embargo se le paga dentro de sus 30 días. Se paga entonces al trabajador ese día de descanso si labora la semana completa, es decir, de lunes a sábado.
Entonces, por el trabajador laboral, trabajar la semana completa, de lunes a sábado, el sábado siendo cualquiera el horario que la empresa tenga establecido, ¿no? Ya sabemos que por política la empresa podría hacer perfectamente de 8 a 12 o de 2 a 6, o perfectamente podría hacer el sábado, si es política la empresa, solamente trabajar de 8 a 12, pero si el trabajador laboró su jornada completa de lunes a sábado, pues tiene derecho a que se le pague ese día domingo y a que lo disfrute como día de descanso. Se le pagará entonces dentro de sus 15 días de quincena o dentro de sus 30 días de mes laborado. Séptimo, en caso de ausencia justificada, se descuenta el día que faltó el trabajador y el día domingo de esa semana. Entonces recordemos, según la regla anterior, si el trabajador laboró toda su semana completa de lunes a sábado, pues tiene derecho a que se le pague el día domingo y que lo descanse. Pero si el trabajador falta un día a la semana, de lunes a sábado, en forma injustificada, entonces se les cuenta ese día y el domingo no se le paga, el domingo de esa misma semana lo pierde porque faltó injustificadamente un día de esa semana. Puede ser considerado por razones justificadas para ausentarse, una calamidad doméstica, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, enfermedad, una incapacidad médica o un caso fortuito o de fuerza mayor. Octavo punto a considerar, el subsidio de transporte se paga a los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces ya vamos a ver que además de el salario o el sueldo, el trabajador también tiene derecho al pago en forma proporcional según los días laborados al auxilio de transporte, auxilio o subsidio de transporte. Ese auxilio de transporte entonces se le paga a todo aquel trabajador que devengue, es decir, que reciba en el mes un total de pagos que no supere 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hay otras dos consideraciones que ya vamos a ver más adelante con respecto al derecho que tiene un trabajador a que se le reconozca y pague el auxilio o subsidio de transporte. Novena consideración, la jornada diurna. La jornada diurna o se considera de 6 de la mañana a 9 de la noche. Entonces ese horario que se elabore desde las 6 de la mañana a 9 de la noche se considera una jornada diurna. La jornada nocturna se considera de 9 de la noche a 6 de la mañana. Décima consideración o décima regla importante es que el tiempo laborado después de las 8 horas de jornada ordinaria se pagará como tiempo extra. Ya lo hemos mencionado. La jornada ordinaria es de 8 horas. Cualquier tiempo que labore, que trabaje ese empleado después de esas 8 horas se le debe considerar como tiempo extra y se le debe remunerar con algunas condiciones especiales como tiempo extra. Muy bien, entremos entonces un poco más en detalle con lo que tiene que ver este documento interno de la empresa denominado nómina. La nómina entonces consta de básicamente de 3 partes. Vamos a decir que inicialmente hay unos aspectos de carácter informativo. ¿Sí? ¿Aló? Qué pena, devuelvas un momentico la diapositiva. Ahí está. ¿Sí? A esa. Cuando hablamos de que son 8 horas lo que nosotros laboramos, entonces dice que en la jornada diaria es de 6 a 9. Aquí es la jornada diurna. Uh-huh. Aquí tiene su jornada diurna. Bueno, en la jornada diurna, ¿no? Aquí lo voy a corregir, ahorita lo corrijo y les paso la presentación corregida. La jornada diurna, ¿sí? La jornada diurna es de 6 a 9 pm. Entonces aquí tiene que corregir la jornada diurna, ¿vale? Uh-huh. ¿Sí? Sí, pero es que me refiero a las horas, de 6 a 9, que sería lo estipulado de la jornada diaria. No. Permíteme un momentico. Listo. Ya hice la corrección. La jornada diurna, es decir, en el día, ¿qué jornada se considera que es diurna y cuál es nocturna? La jornada diurna desarrollada durante el día se considera de 6 de la mañana a 9 de la noche.
y la jornada nocturna se considera realizada de 9 de la noche a 6 de la mañana. Entonces aquí corregí por jornada diurna a jornada, perdón, por jornada diaria a jornada diurna, ¿sí? ¿Sí, sí está clara la respuesta? Sí, pues sí, la entendí. No era esa, o sea, no me confundía lo que usted tenía escrito porque yo se lo había entendido. Entonces yo imagino que estos horarios de 6 a 9 son los que utilizan horarios partidos, ¿no? A ver, de 6 de la mañana Porque, a 9 de la noche, hay de 6 a 21 horas, habría 15 horas, ¿cierto? No quiere decir que 15 horas sea la jornada que se deba cumplir el trabajador. El trabajador legalmente la jornada es de 8 horas, pero cualquier jornada o cualquier tiempo que se trabaje de 6 de la mañana a 9 de la noche se considera jornada diurna y se remunera de una manera. La jornada nocturna es la que se desarrolla de 9 de la noche a 6 de la mañana y se remunera de otra manera. Esta jornada nocturna tiene un recargo, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando se liquida la nómina, hay unos valores establecidos para la jornada diurna y hay otros valores distintos establecidos para la jornada nocturna, como por ejemplo el recargo nocturno. Se supone que durante la noche, pues el trabajador debe descansar, debe reponer las fuerzas gastadas durante el día. Esa es la finalidad, ¿cierto? De la noche, descansar, reponer las fuerzas gastadas durante el día. Si usted trabaja durante la noche, pues se le debe recargar, y algo que llama recargo nocturno, si las 8 horas o cualquier tiempo que se elabora, que se trabaje, se trabaja en la noche. Entonces lo que se llama recargo nocturno, por eso se hace la diferenciación entre la jornada diurna, que es de 6 de la mañana a 9 de la noche, y la jornada nocturna, que es de 9 de la noche a 6 de la mañana. La jornada nocturna se debe pagar con un recargo, ¿ok? Por eso se hace la diferenciación entre la jornada diurna y la jornada nocturna. Bueno, pues por el momento no es materia de análisis lo del valor de los recargos nocturnos. Igualmente, si se trabaja, por ejemplo, un domingo, pues es obvio, es natural, es justo que si usted está sacrificando un día de descanso que está destinado pues a descansar, a compartir con su familia, si usted elabora un domingo, pues se le debe pagar con un recargo adicional, como si trabajara un día normal. Igualmente, si usted trabaja un domingo 8 horas y trabaja tiempo extra, pues no sería justo pagarle el tiempo extra con el mismo valor que se le paga el mismo domingo las 8 horas ordinarias. Entonces, eso que nominamos recargos nocturnos y tiempo, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas dominicales extras, pues ya lo vamos a ver cuando abordemos el tema de liquidación de horas extras, festivos y recargos nocturnos. Bueno, entonces regresémonos muy apropiada la pregunta, nos introduce a un tema que vamos a abordar más adelante. Por el momento, entonces, regresemos, digamos, a la parte básica de la nómina. Entonces, estamos identificando los componentes o la parte de la nómina. Decíamos que, digamos que esta parte inicial es de carácter informativo, está el nombre del trabajador, su documento de identidad, los días laborados, en este caso, pues, corresponde a una quincena, 15 días, ¿cierto? Esta nómina corresponde a la liquidación de 15 días. El sueldo básico, es muy importante, el dato del sueldo básico, es decir, el sueldo que se le paga al trabajador en forma mensual. Y la primera parte de la nómina, esta es de carácter informativo. La primera parte de la nómina se denomina total de vengado y está constituido por todos aquellos valores que efectivamente se le han pagado y que ha ganado el trabajador, como por ejemplo el sueldo, las horas extras, las comisiones, horas extras también incluye recargos nocturnos. El auxilio transporte, estos factores, sueldo, horas extras, comisiones, si las hay, y el auxilio transporte es lo que constituye el devengado, el total devengado. Entonces es la primera parte de la nómina, el devengado, total devengado. La segunda parte de la nómina se denomina deducciones y son todos aquellos descuentos que por ley se le deben hacer al trabajador, como es, por ejemplo, el descuento a salud, el descuento
de pensión, hay otra serie de descuentos que la ley contempla, como pueden ser libranzas, cuota de libranzas, como pueden ser embargos, ¿cierto? Embargos por alimentos, también está contemplado como una deducción. Cuotas sindicales, cuando la empresa tiene sindicato, la cuota del aporte al sindicato también se descuenta dentro de esta componente de deducciones. Entonces, deducciones constituye todo aquello que por ley se le descuenta al trabajador. Vamos a limitarnos solamente al descuento de salud y pensión. Y el total de deducciones, pues constituye en este caso el total de salud y el total de pensión. La tercera parte de la nómina corresponde a neto pagado o neto devengado. El neto devengado entonces corresponde al total devengado menos el total de deducciones, como en este caso. Entonces, para este primer trabajador que se llama Marta Gómez, que laboró 10 días, el valor del sueldo corresponde a 616.667. Horas extras se le van a pagar 162.875 pesos, no tiene comisiones. El IBC es un factor que también se calcula dentro de la nómina, ya lo vamos a mirar. No tiene derecho a auxilio de transporte, y el total de vengado entonces es la suma de el IBC y el auxilio de transporte. El IBC es una columna que se calcula dentro de la nómina, es muy importante determinarlo, y reúne todo lo que es factor salarial, es decir, el sueldo, las horas extras, las comisiones, en algunos casos las bonificaciones permanentes, es decir, que el trabajador reciba en forma habitual, mensualmente, porque hay bonificaciones que no son habituales, por ejemplo, la que le da voluntariamente la empresa al trabajador, por ejemplo, en diciembre, digamos, un aguinaldo en dinero, eso es una bonificación esporádica, ¿cierto? Porque se le da una sola vez en el año. Y esas bonificaciones esporádicas pues están a criterio de la empresa o del patrón, se las quiere dar o no se las quiere dar. Esas bonificaciones que son esporádicas no hacen parte del devengado, sino todo aquello que constituya pago directo al trabajador y que se le pague en forma periódica o en forma mensual, como es el caso del sueldo, las horas extras, las comisiones, pues en este caso la nómina no tiene comisiones, pero la comisión se le liquida al trabajador en forma mensual, también daría parte del devengado si fuera el caso. Total de deducciones, entonces dijimos que era para el caso de esta nómina salud y pensión, y el neto vengado, entonces es la diferencia entre el total de vengado y el total de deducciones. Ya vamos a ver un ejemplo ahorita más completo sobre la liquidación de esta parte de la nómina. Entonces, tres partes de la nómina: total de vengado, total de deducciones y neto de vengado. Miremos algunos cálculos básicos con respecto a la nómina. Regresemos un momentico acá. Observemos, por ejemplo, que esta trabajadora, Marta Gómez, pues tiene un sueldo mensual de 1.850.000 pesos. ¿Cuántos días laboró en esta quincena? Laboró 10 días. Entonces, para el cálculo del sueldo de vengado, es decir, el efectivamente que se le va a pagar, que se le paga en proporción a los días laborados, en esta quincena no laboró sino 10 días, pues se le van a pagar 10 días. Igual los demás factores se le pagarán de acuerdo al tiempo laborado efectivamente, proporcionalmente. Entonces, ¿cómo haríamos el cálculo del sueldo de vengado? Es decir, al que tiene efectivamente derecho al que le paguen. Dividiríamos el total del sueldo del mes, 1.850.000, dividido 30, eso nos daría el valor del sueldo diario, y lo multiplicaríamos por el valor de los días que trabajó. En este caso, 10 días. Eso nos daría un valor total de liquidado de sueldo por esos 10 días de 616.667. Miremos otro ejemplo acá. Cálculo entonces del sueldo diario. Tomemos como ejemplo el salario mínimo, 877.803. ¿Cómo determinamos el valor del sueldo diario? Sea cualquiera el valor de este sueldo, ¿sí? En este caso vamos a tomar el valor del salario mínimo para el año 2020 en Colombia, que es 877.803, pero cualquiera que sea el sueldo mensual, pues para calcular el sueldo diario lo dividimos entre 30, ya sabemos que el mes laboralmente se considera 30 días, y nos daría como resultado 29.650 para este caso de un salario mínimo. Así calculamos entonces el valor del sueldo diario, dividiendo el valor del sueldo mensual dividido entre 30,
obtenemos en este caso el valor de 29.260. Con respecto al valor del auxilio de transporte, el valor del auxilio de transporte diario se determina dividiendo el valor del auxilio de transporte para el año 2020, que es de 102.854, lo dividimos igualmente entre 30 y eso nos da el valor del sueldo diario. Este valor de 3.428, que es el valor del sueldo diario, pues lo multiplicamos por el número de días que efectivamente laboró el trabajador. Si laboró los 15 días, si laboró 10 días, etcétera, si laboró 30 días, lo multiplicamos por ese número de días y nos daría entonces el total del sueldo del auxilio de transporte devengado por ese trabajador. Valor de la hora diaria. Cuando vamos a liquidar, como dijimos ahorita, por ejemplo, recargos nocturnos, horas extras, diurnas o dominicales, necesitamos saber el valor de la hora diaria, porque las horas extras, los recargos nocturnos se liquidan por hora. El trabajador laboró 2 horas extras diurnas, o laboró 4 horas nocturnas con recargo nocturno, o laboró un domingo 4 horas. Entonces hay que saber el valor de la hora, porque las horas extras y los recargos nocturnos se liquidan por hora. ¿Cómo determinamos el valor de la hora diaria de un trabajador? Entonces dividimos el valor del sueldo del trabajador, en este caso 1.000.000 de pesos, lo dividimos entre 240. ¿De dónde viene 240? Dijimos que laboralmente el mes se considera de 240 días, esto es 30 días laborales en el mes por 8 días de jornada diaria. De ahí saldría entonces el valor de la hora diaria. Como les digo, se determina este valor de la hora diaria básicamente para liquidar lo que tiene que ver con recargos nocturnos, horas extras. Entremos ahora a otro concepto muy importante dentro de la nómina, ya habíamos hecho referencia a él, el denominado ingreso base de cotización o el IBC. Este es un valor que se calcula dentro de la nómina. Regresémonos aquí dentro de la nómina que hemos visto, aquí está el IBC. Vemos aquí el IBC, está constituido por el valor del sueldo, más las horas extras, más las comisiones si lo hubieran. En este caso, para este trabajador Marta Gómez, pues su IBC corresponde a la suma de el sueldo, 616.667, más las horas extras, 162.875, total del IBC, 778.542. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de calcular dentro de la nómina esta columna denominada IBC o ingreso base de cotización? Pues ese ingreso base de cotización, que ya dijimos está constituido por todos aquellos factores que constituyen el salario, que es el sueldo, las horas extras y las comisiones, pues se calcula dentro de la nómina con el propósito de determinar la base para el cálculo de los aportes a la seguridad social, es decir, para el cálculo de la salud, la pensión, los aportes patronales a la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, los aportes patronales al SENA, al ICBF, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de compensación familiar. Entonces el IBC es una columna muy importante dentro de la nómina porque es la base para el cálculo de estos aspectos que ya más adelante vamos a manejar. Para el cálculo de la salud y la pensión, el cálculo de los aportes a la Administradora de Riesgos Laborales y el cálculo de los aportes para fiscales, SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar. Veamos aquí un ejemplo. ¿Cuál sería el IBC, el ingreso base de cotización del trabajador Carlos Gómez, si devenga en el mes de abril de 2020 lo siguiente? Devenga sueldos por 1.000.000 de pesos, horas extras por 350.000 y comisiones por 150.000 pesos. Entonces, el cálculo del IBC sería entonces haríamos la suma de esos factores salariales y digamos que el cálculo del IBC para este trabajador Carlos Gómez por el mes de abril sería 1.000.000, ¿qué? 1.500.000, ¿cierto? Sería la suma de el sueldo, las horas extras y las comisiones. Ese sería entonces el cálculo del IBC para este trabajador. Entonces, sobre este valor de 1.500.000, entonces ya se haría los aportes o las deducciones de la nómina de salud y pensión, y serían los aportes a la Administradora de Riesgos Laborales, los aportes al SENA, al ICBF y a la Caja de Compensación Familiar. Esa es la finalidad entonces de determinar dentro de una nómina
el IBC o ingreso base de cotización. Entremos a otro aspecto muy importante dentro de la liquidación de la nómina, el auxilio, también denominado subsidio de transporte. Quedémonos con el término auxilio de transporte. Los factores más importantes son los siguientes. El valor del auxilio de transporte para el año 2020 en Colombia pues, es de 102.854 pesos y se pagará proporcionalmente a los días laborados en el mes. Es decir, que si el trabajador laboró todo el mes, pues se le pagará el valor completo de 102.854 por esos 30 días laborados. Si el trabajador laboró solamente 20 días o 28 días, pues haremos la liquidación correspondiente. Ya que habíamos dejado contemplado cómo sería esa liquidación. 102.854 dividido entre 30 y este valor que nos daría diario lo multiplicaríamos por el número de días que laboró ese trabajador. Si fueron 30 días, pues nos daría 102.854. Si fuera otro valor distinto, es decir, el trabajador no laboró los 30 días, entonces por cualquiera que haya sido la cantidad de días laborados en ese mes. El auxilio de transporte se acostumbra a pagar en la última quincena. Es decir, se acostumbra a pagar los 102.854 completos en la última quincena, o se pagarían los 25, los 28, los 15 días que el trabajador haya logrado, pero es costumbre que en las empresas el auxilio de transporte se pague una sola vez en la última quincena correspondiente al periodo 16 al 30 o al 31 o al 28 del mes. Ya sabemos que laboralmente el mes se considera de 30 días. Eso pues es como una costumbre muy generalizada dentro de las empresas del sector privado, que el auxilio de transporte se pague acumulado en la última quincena del mes. ¿A quién se le paga o quién tiene derecho al auxilio de transporte? El auxilio de transporte tiene derecho a recibirlo, a pagárselo a los trabajadores que devenguen mensualmente hasta 2 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, 1.755.606. Es decir, 877.803, que es el valor de salario mínimo mensual legal vigente para el año 2020 por 2. Entonces, si el trabajador devengó, tiene un total devengado de 1.755.606 hasta ese valor, pues tiene derecho a que se le pague el subsidio de transporte. Si el total devengado del mes de ese trabajador supera este monto de 2 salarios mínimos, no tiene derecho a que se le pague el subsidio o el auxilio de transporte por ese mes. Eso quiere decir que prácticamente cada mes hay que ver si el trabajador tiene derecho o no tiene derecho. Porque si además del sueldo se le suman las horas extras y las comisiones, y sumándosele el total de vengado supera los 2 salarios mínimos, pues por ese mes al menos no tendría derecho al auxilio de transporte. No todos los meses pues se pagan comisiones, horas extras, o no todos los meses se paga el mismo valor de comisiones o de horas extras. Entonces por eso varía, ese total de vengado varía, y no es suficiente con mirar el total básico, sino hay que mirar el total de vengado. Siempre y cuando ese total de vengado no supere este monto establecido por la norma de 2 salarios mínimos, se le pagará el auxilio de transporte al trabajador. ¿Cuándo no se paga el auxilio de transporte? Pues ya sabemos de entrada, ¿no? Cuando el valor de vengado supere más de los 2 salarios mínimos. También no tiene derecho el trabajador que la empresa le preste el servicio de transporte. Recordemos que el objetivo del auxilio de transporte no es otro que compensar al trabajador, digamos, reponer el valor de los gastos de transporte necesarios para el desplazamiento hasta la empresa. Entonces, pues es justo que si la empresa es la que le suministra el transporte al trabajador, pues no tiene derecho a que se le pague ese subsidio de transporte. La empresa asume el gasto del transporte del trabajador, por consiguiente, pues no se pagará ese subsidio de transporte al trabajador. No tiene derecho tampoco el trabajador que viva en el mismo sitio de trabajo, en el mismo lugar de trabajo. Y es lógico también, natural, porque pues el trabajador no tiene que desplazarse, no tiene que hacer un gasto de transporte, entonces si vive en el mismo sitio de trabajo, pues no se le pagará el auxilio de transporte. Durante el periodo de vacaciones tampoco se paga el auxilio de transporte, porque durante el periodo de vacaciones, pues el trabajador
se supone que no tiene que desplazarse hacia la empresa, no tiene que hacer gastos de transporte hacia la empresa porque están en vacaciones, así que durante el periodo de vacaciones no se paga el auxilio de transporte. Miremos aquí entonces algunos ejemplos de liquidación del auxilio de transporte. Según la siguiente información, establece que el trabajador tiene derecho al auxilio de transporte y cuál será su valor para el mes de abril de 2020. Tengamos en cuenta lo siguiente, la nota nos dice, la empresa no suministra el transporte y ninguno de los trabajadores vive en el mismo sitio de trabajo, porque si la empresa suministrara el transporte, pues no habría manera, no la ley no le exige a la empresa que le liquide el auxilio de transporte si ella misma le suministra el transporte al trabajador, o si el trabajador labora dentro de la misma empresa, pues no tiene derecho al pago del subsidio de transporte. Ninguna de esas dos circunstancias se presentan con este ejemplo. Entonces, miremos el primer caso. Luis dice que tiene un sueldo básico de 877,803 pesos, es decir, gana el salario mínimo. Durante este mes no recibió horas extras y durante este mes no obtuvo comisiones. ¿Cuál sería el total del IBC? Pues 877,803. Laboró 30 días. ¿Cuánto sería el valor del auxilio de transporte para Luis? Entonces haríamos aquí la operación. Entonces aquí sería 877,803 y si laboró todo el mes, pues tendría derecho a que se le reconozca pues todo el subsidio de transporte, es decir, 102,854 pesos, porque laboró sus 30 días, por consiguiente tiene derecho a que se le paguen los 30 días de completos de auxilio de transporte. Miremos que cumple la condición, ¿no? El total de vengado, en este caso el total del IBC, no supera los 2 salarios mínimos. ¿Cuánto es el valor total de vengado por sueldos, horas extras y comisiones de este trabajador? 877,803. Está muy lejos de ser 2 salarios mínimos. De hecho, solamente es un salario mínimo. Entonces tiene derecho a que se le pague el subsidio de transporte. ¿Por cuántos días? Por 30 días, es decir, se le paga completo. Otro trabajador que también laboró 30 días completos en el mes, pero vamos a ver cuánto devengó para saber si tiene derecho o no al subsidio de transporte. Entonces María tiene un sueldo básico de 900,000, se le paga 900,000, trabajó 30 días, devenga 100,000 pesos de horas extras y 50,000 pesos de comisiones. El total devengado por ella durante este periodo es de 1,050,000 pesos. ¿Tiene derecho al subsidio de transporte? Tiene derecho al subsidio de transporte porque miremos que el total devengado de ella, que corresponde al IBC, pues no supera los 2 salarios mínimos. Ya dijimos que eran ¿cuánto? 1,000,000, aquí lo tenemos, 1,755,606. Y ella solamente venga 1,050,000, entonces tiene derecho al subsidio de transporte. Completo, porque laboró ¿cuántos días? El mes completo. Miremos Marta. Marta dice que devengó un sueldo de 1,500,000, tiene horas extras por 800,000. El total devengado es de 1,800,000 y laboró 30 días. ¿Marta tiene derecho al subsidio de transporte o no? Pues Marta no tiene derecho al subsidio de transporte, porque el total devengado supera los 2 salarios mínimos. ¿Cuánto es el valor de 2 salarios mínimos? Ya sabemos que es 1,755,606. Entonces, pues Marta si no tiene derecho al subsidio de transporte. ¿Sí? Porque el total de vengado, que es 1,800,000, supera esa base que nos indica la ley de 2 salarios mínimos. Carlos devenga 1,100,000 de sueldos, horas extras de 250 y comisiones de 150,000. Carlos entonces devenga 1,500,000 pesos. ¿Cuántos días labora Carlos? 20 días. ¿Tiene derecho Carlos al auxilio de transporte? Tiene derecho Carlos al auxilio de transporte, sí tiene derecho porque el total de vengado, que es 1,500,000, no supera los 2 salarios mínimos. ¿Cuánto le vamos a liquidar a Carlos de auxilio de transporte? Pues no le vamos a liquidar, ya sabemos que tiene derecho, pero no le vamos a liquidar el mes completo. ¿Cuántos días le liquidaríamos a Carlos? Pues le liquidaríamos... lo calcularíamos diario, es decir, dividiríamos el valor del auxilio de transporte, que son 102,854, tuvimos entre 30, eso nos daría el valor que Carlos devengaría diario,
ya sabemos que nos da 29.000, por aquí lo tenemos calculado, valor de subsidio de transporte diario 29.260, ¿sí? Ese sería el valor diario. Y lo multiplicamos por 20 días, ¿por qué? Laboró 20 días, ¿ok? ¿Cierto? Aquí nos dice que laboró 20 días. El auxilio transporte y los sueldos y demás se liquidan en forma mensual. Entonces, él devengaría entonces por auxilio transporte, si hacemos aquí la operación aritmética, entonces devengaría por auxilio transporte a razón de 29.650 diarios, 29.260 diarios, y devengó 20 días, o trabajó 20 días. Le pagaríamos por auxilio de transporte entonces 585.200. Eso sería el valor de esta operación. Perdón, 102.853 dividido 30 nos da, veámoslo aquí un momentico, 3.428, ¿no? El valor del usuario de transporte. Estaba tomando el valor del sueldo diario, 3.428 por 20. Sería el valor del auxilio de transporte diario, 3.428. Lo multiplicaríamos por 20, serían 68.000. $560. Bueno. ¿Listo? Entonces determinamos el valor del subsidio de transporte diario, ya lo tenemos acá, 102.854 dividido 30. El valor del auxilio de transporte diario es 3.428 y lo multiplicamos por el número de días que elaboró, que son 20 días, nos daría 86.560. Vamos con el caso de Pedro. Pedro devenga 2.100.000 pesos. ¿Tiene derecho Pedro al subsidio de transporte? Pues supera en bastante el valor de los 2 salarios mínimos. Entonces Pedro no tiene derecho al subsidio de transporte. Por consiguiente, pues no devengaría valor de auxilio de transporte. Y entonces sería pero el valor que se le pagaría de auxilio de transporte porque no tiene derecho, ¿cierto? Ya devenga más de los 2 salarios mínimos y no tendría derecho entonces a devengar el subsidio de transporte. Ese sería entonces el ejemplo de liquidación del auxilio de transporte en el caso de estos 5 trabajadores. Bueno, vamos con a determinar la primera parte de la nómina, entonces el total devengado. Miremos aquí este ejemplo, que es el que acabamos de desarrollar. El de la nómina anterior, ¿sí? El de la nómina de estos trabajadores. Entonces aquí tenemos el valor del auxilio de transporte para Luis, para María, para Marta, para Carlos y para Pedro, 68.569. Para Carlos, para María y para Luis, 102.854. ¿Cuál sería entonces el total de vengado? Entonces, el total de vengado es igual al total del IBC más el total del auxilio de transporte. En el caso entonces de Luis, el total de vengado sería total de IBC 877.803 más 102.854 nos daría 980.657. Total de vengado para María, total IBC 1.050.000 más el auxilio de transporte. Ella laboró todo el mes, entonces tiene derecho a que se le reconozca el valor completo del auxilio de transporte, 102.854. Así las cosas, el total de vengado para María es de 1.152.854. Marta, el total de vengado de Marta, el total del IBC sería 1.800.000. Ese sería el total de vengado, no tiene derecho al pago del auxilio de transporte. Entonces, total de vengado 1.800.000. Para Carlos, el total de vengado es igual a ¿qué? Al total del IBC, 1.500.000, más el total del auxilio de transporte, 68.569, total de vengado para Carlos, 1.568.569. Y Pedro, ya sabemos que no tiene derecho al auxilio de transporte, entonces el total de vengado de Pedro sería el total del IBC, 2.100.000, más 0 de auxilio de transporte, total de vengado para Pedro, 2.100.000. Aquí nos queda entonces ejemplificado la liquidación de los sueldos de el IBC
del auxilio de transporte y del total de vengado, la primera parte de la nómina. Esa es entonces la explicación que les quería dejar con respecto a esta parte inicial de la nómina, la primera parte, que es el total de vengado. La actividad que nosotros vamos a realizar es específicamente determinar este total de vengado, determinar total sueldo de vengado, determinar IBC, auxilio de transporte, y determinar total de vengado. Paso entonces a la sesión de preguntas, dudas y consultas antes de mostrarles cuál es la actividad que ustedes van a desarrollar entonces. Entonces abramos aquí espacio a dudas e inquietudes. Miremos qué dudas o inquietudes encuentran ustedes en esta actividad. Angie Colorado, ¿tiene alguna duda o inquietud? Angie. No, Instru. Angeli Gallego. No, Instru. Bueno, ¿quién más tiene alguna duda o inquietud? A ver, yo miro aquí en el chat a ver si alguien tiene alguna duda o inquietud. Bueno, entonces si no hay dudas o inquietudes, pasemos entonces a la actividad que ustedes van a desarrollar. Entonces, la actividad que ustedes van a desarrollar para el día 6 de junio serían las dos partes de la nómina, ¿sí? Esta parte inicial, que es hasta total de vengado. Mañana, en el encuentro de mañana, haríamos lo que tiene que ver con las deducciones y con el neto pagado, y terminamos esta nómina de 5 trabajadores. Con la misma nómina vamos a hacer todas las otras dos partes, la parte de deducciones y la parte de neto vengado, y completamos esa nómina. Entonces el día sábado... Con usted. Sí, mañana tenemos también encuentro sincrónico. Mañana miraríamos la otra parte. Ministro, pero Juan Carlos les había dado la orden de que no dieran formación los Sí, sábados. a nosotros nos habían dicho que eran autónomos. Eso, a ver, pues lo tenés que confirmar con el coordinador, no sé. Por eso, Ministro, Juan Carlos a mí me dijo que a ustedes les habían dado la orden de que los sábados eran autónomos. Bueno, ok, entonces ya lo confirmó con el coordinador y al menos entonces ustedes realicen esta actividad. El próximo encuentro nuestro, que sería, bueno, tengo que el calendario, pero el próximo encuentro ustedes harían la segunda parte de la nómina, haríamos una sesión sincrónica para que completemos el tema de total deducciones y el tema de neto pagado, y presentamos entonces el total de esa nómina. Por el momento, entonces hagan ustedes esta parte. Y ya el próximo, la próxima sesión sincrónica, el próximo encuentro, dependiendo del calendario del mes de junio, entonces terminamos la parte correspondiente a deducciones y la parte correspondiente a neto pagado. Entonces conservamos esta fecha de sábado 6 de junio tentativamente, para que al menos terminen esta parte, y ya miramos según el calendario del mes de junio, cuando tenemos la próxima sesión sincrónica. Terminamos la parte de deducciones en vengado y ya miramos Sábado el taller. y ya miramos para cuando terminamos la nómina. Terminan ustedes esta parte entonces, dado que respetando el criterio del coordinador, entonces mañana ustedes tendrían trabajo autónomo, y no haríamos entonces la sesión sincrónica de las otras dos partes de la nómina, la dejamos pendiente para la próxima encuentro según el calendario de junio, y corremos esta fecha para terminar toda la actividad. Ya no sería el 6 de junio, sino sería ya, lo concretamos la próxima encuentro sincrónico para que terminen entonces ustedes toda la nómina, ¿ok? Bueno, miremos qué actividad es la que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces, de acuerdo a los factores que acabamos de analizar, a la explicación que espero que haya sido clara, ustedes van a calcular sobre una nómina que ya les muestro. Entonces, a tener en cuenta esta presentación para realizar la actividad, la primera actividad
de evidencia de esta parte correspondiente al total devengado. Tengan en cuenta entonces que vamos a calcular sobre esta nómina, que ya les muestro en la parte inferior está el contenido de los datos informativos de la empresa comercial antes. Vamos a calcular de esa nómina el valor del sueldo devengado, vamos a calcular el auxilio de transporte, el valor del IBC, el ingreso base de cotización, y por último el total devengado. Estos son pues aspectos a recordar, ya lo hemos visto que son datos básicos dentro de la nómina, que el mes se considera 30 días, la semana de 6 días de lunes a sábado. El salario mínimo para el 2020 es 877.803, el auxilio de transporte para el 2020 es de 102.854 y el mes se considera 240 horas. Con respecto al auxilio de transporte, recordemos que se paga a aquellos trabajadores que hayan devengado hasta 1.755.606 o menos de este valor, corresponde a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2020, y que la empresa no le suministra el transporte ni el trabajador viva en el mismo sitio de trabajo. En el material de apoyo ustedes entonces van a encontrar esta presentación en PowerPoint que acabamos de mirar, esta igual documento de referencia, y la grabación de la sesión sincrónica del día de hoy. Entonces, los datos a considerar de la empresa son los siguientes. Para la empresa comercial Andes Limitada, para el mes de abril de 2020, vamos a calcular entonces para cada trabajador el valor del sueldo. Tengan en cuenta que el valor básico, pues, que es a carácter informativo, el devengado ya corresponde al valor del sueldo por el número de días laborados. Entonces, para el primer trabajador que trabajó el mes completo, siendo su sueldo el salario mínimo, pues devengará el salario mínimo. Calcularemos entonces el IBC una vez tengamos sueldo, horas extras y comisiones. Por último, liquidaremos el auxilio de transporte. Tengas en cuenta pues que el valor del auxilio de transporte para el año 2020, 102.854 pesos, pues para el trabajador que haya elaborado los 30 días completos, pues corresponderá a ese valor. Para los demás, como por ejemplo a Carmen y José, tenemos que calcularlo, igual que el sueldo, proporcional a los días laborados. Tanto el sueldo y el auxilio de transporte, pues proporcional a los 28 días y a los 25 días respectivamente. Una vez tengamos entonces el IBC y el auxilio de transporte, entonces procedemos a calcular el total devengado. Esta es entonces la actividad que ustedes deben de realizar como evidencia de esta primera parte de la nómina, que trata de pues determinar el valor del total devengado para la empresa comercial Andes, mes de abril, para esta nómina que corresponde a 30 días laborados, una nómina de 30 días de la empresa por el mes de abril entonces. Si no es más, deseándoles un resto de buen día y un buen fin de semana, pues dejamos por terminar la sesión sincrónica del día de hoy.